antes de abrir sus intervenciones, a mí, pues ya me voy a aprovechar del espacio que tengo y voy a tomar la palabra, ¿no? Me gustaría comentar un poco sobre el trabajo de Roberta, para que la otra Roberta pueda responder. Y es algo que quiero poner sobre la mesa, porque creo que es algo que nos ha pasado a todas las personas que estuvimos en ese seminario y que estamos elaborando un texto. Tiene que ver con la categorización, ¿no? A mí, en primera instancia, el trabajo de Roberta me encanta, como se lo dije en varias ocasiones, me parece muy interesante, además me parece muy novedoso, ¿no? O sea, hablar de la no monogamia y del, ¿cómo le llamaba ella? El régimen de la mononormatividad, gracias. Y además, digamos, como los guiños que hace a los estudios postcoloniales, y cuando ella habla de cómo también la monogamia es una especie de colonización, me pareció súper interesante. También, digamos, como las vicisitudes del poliamor o las características del poliamor me pareció muy bueno en ella, ¿no? Hablar de los celos como una respuesta sensible me pareció muy bello, ¿no? Y cómo aprendemos a sentir y cómo aprendemos también a cambiar ciertos mandatos, ¿no? Eso me pareció muy bueno. Pero en términos teóricos y en términos de estudios sensoriales, me parece un poco conflictivo, insisto, creo que es algo que nos ha pasado a todas las personas que elaboramos textos para esta compilación, ¿no? O sea, ¿hasta dónde nos está hablando Roberta de emociones? ¿Hasta dónde de afectos? ¿Hasta dónde de sentires? Y luego cómo entran allí los sentidos, ¿no? Y luego y además cómo vincular allí la percepción, que era como, me parece por donde ella se iba. O sea, en el título ella habla de emociones, está bien. Luego empieza a hablar después un poco de este tipo de emociones. Pero después me parece que ella se va hacia los afectos, ¿no? Insisto, está bien, son respuestas corporales, pero ¿dónde entran los sentidos? Y luego ella habla un poquito como de sentires corporales, que a lo mejor es como lo está pensando, y de la percepción, pero ¿qué sentidos? ¿Qué sentidos están de por medio? ¿Ella está pensando en los celos como sentidos? O sea, creo que la apuesta de ella tiene que ver un poco con las respuestas corporales, ¿no? Y con los estudios de los afectos, y sobre todo retoma a Lara, insisto, me parece muy productivo. Pero en términos de cultura sensorial, ¿cuál es el enfoque teórico que nos está ofreciendo la autora? Ya, mejor sé que no puede responder. pero no, en serio que no es una crítica para ella, sino es una pregunta para todas las personas que estamos pensando en el seminario, porque cuesta mucho trabajo, me parece, ¿no? Localizarlos, entonces nos perdemos un poco. Y yo también, cuando elaboraba mi texto, decía, bueno, pero es emoción, es afecto, es sentido y es el tacto, pero también es el amor, ¿me explico? Entonces, ¿qué hacer con ello? ¿Cómo trabajarlos teóricamente y metodológicamente hablando también, ¿no? Entonces, ya, eso. Y por otra parte, cuando ella habla de equivocados, son sentires equivocados, ¿cierto? El título. Me parece que también habría que profundizar, rescatar un poco cómo se vive entonces en el error. Por supuesto que estoy pensando en posturas queer, en Halberstam, ¿no? Que está pensando en el fracaso. ¿Cómo se vive en este caso en el error? ¿Cómo se vive cuando te asumes como lesbiana y tus sentires no son correctos, sino son equivocados porque además son poliamorosos, ¿no? Me parece que allí también habría algo muy productivo. Abro la sesión para que todas y todos pensemos un poquito más. Respecto, si tú quieres pensar. Bueno, sobre lo que acabas de decir sobre las emociones, los celos, etcétera, Roberta, o sea, Jimena, yo no estuve en ese momento, pero ¿es necesario hacer una disociación de lo que es lo corporal con las emociones? O sea, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sobre precisamente cuerpos disidentes, no sé, para hacer una publicación periódica, pero a las personas que he entrevistado jamás he visto que diferencien lo que es su corporalidad con sus emociones, porque finalmente una está atada al otro, porque no nada más somos la materialidad anatómica del cuerpo, ¿no? También somos la parte psicológica. Entonces no sé si tenga mucho sentido disasociar, bueno, hacerlo, separarlo, pues, ¿no? Una buena respuesta, es una buena provocación. Yo también, va de la mano, quería preguntarte a ti, hablabas como de los vínculos. Ajá. Y yo quería preguntarte cómo se dan esos vínculos, pero no separando como esta cuestión de los sentidos de esta cuestión afectiva, porque pienso que tienen como cierta, carga afectiva. Entonces, ¿cómo el hecho de saber que quieres a esa persona, no porque la quieres, la deseas, lo que sea, pero sabes que tiene VIH, o sea, ¿cómo generan
ese vínculo. O sea, Sí. Marta. Sí, también es para ti, César. Hace como más o menos como unos 20 años, yo hice una investigación con trabajadoras sexuales que habían adquirido VIH en España, en Barcelona, concretamente, Barcelona y alrededores, en la zona metropolitana de Barcelona. Y todavía no andaba metida yo en todos estos asuntos de emoción, cuerpo, lo sensorial, para nada, ¿no? Era una investigación por encargo, con un grupo con el que yo trabajaba allá, etc. Pero si algo me llamó la atención en ese momento, y quisiera saber cómo lo percibiste tú en el trabajo que has hecho en estos últimos años, es que en el primer momento de asumir y de darse cuenta que ya eran portadores o portadoras, trabajé con hombres y con mujeres, trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales, hombres y mujeres. En varios casos, me acuerdo especialmente de una mujer que dijo, cuando yo supe que tenía VIH, y va a sonar muy feo lo que diga, pero así me lo dijo ella, mi mayor deseo es transmitírselo a la gente que tenga relaciones conmigo. O sea, hay como un punto, no lo voy a simplificar con la palabra maldad, pero bueno, la parte como emocional de decir, si a mí me pasó, pues también quiero que a los demás les pase, como un deseo de muerte en el otro. Es muy feo y yo lo recuerdo y se me enchina la piel, ¿no? Pero sí sucedía, y te estoy hablando de a finales de los 90 más o menos, ya va a ser como 20 años. Esa maldad, por ponerlo con alguna etiqueta, ¿no? Ese deseo del mal en el otro o en las otras o en los otros, ¿sí? ¿Tú lo percibiste en este sentido? Porque yo ahí me quedé sin palabras, yo no supe cómo reaccionar ante ese tipo de aseveraciones, que además era con tranquilidad absoluta, ¿eh? Si a mí me pasó, yo me voy a morir, casi pues que se mueran los demás también, ¿no? Y como una especie de, no sé cómo decirlo, una brutalidad absoluta en ser portadores de esa enfermedad y en desear, o sea, sí lo decían como desde el orden del deseo, que las otras personas también se infectaran. Digo, y estoy hablando de los 90s, que pues había una discusión diferente a como es ahorita, sí estaba mucho más atribuido el VIH casi que a parejas homosexuales, cuando se vio que la mayoría de personas infectadas han tenido más prácticas heterosexuales, etcétera, ¿no? Pero no sé si tú viste ese tipo de reacciones, porque yo es algo que me quedó como muy grabado el resto de mi vida y no supe cómo manejarlo, ¿no? Gracias. Bueno, pues felicidades a los dos, a las dos. Y César, tú, al menos desde mi perspectiva, nunca me has aburrido leyendo, pero ahorita mucho menos, estuviste fantástico. Y como reaccionando un poco al punto que pones sobre la mesa, y también pensando un poco a partir del diálogo que hemos establecido y que también podría como relacionarse con lo que plantea Roberta, creo que en aras de este intento de buscar puntos de confluencia, sin ser una respuesta, sino un punto de encuentro, como en aras de buscar estas confluencias entre cuerpo, emociones, sentidos, sin perder como rigor en la categorización, porque eso es finalmente lo que te permite hacer también la investigación empírica, ¿no? A lo mejor aquí yo pensaba, cuando escuchaba la intervención de Roberta y tu reacción a la misma, y también pensando un poco en términos de tus trabajos, quizá algo que posibilitaría, no como el borramiento de categorías, pero sí la confluencia, es esta condición que, por ejemplo, para Sara Ahmed, pero también para Simmel, que es como un autor que me orienta mucho a mí, denominan como esta condición de afectar y ser afectado, ¿no? Es decir, cómo en la mutua percepción a través de los sentidos, a través del cuerpo, también yo tengo vivencias afectivas, ¿no? O sea, no es que se desdibuje, y además hay tradiciones, ¿no? La sociología del cuerpo, la antropología del cuerpo, sociología de los sentidos, etcétera, de las emociones, pero sí como este nivel del afectar y ser afectado es una posibilidad analítica que nos permite pensar de qué manera están interrelacionados cuerpos, emociones, sentires, ¿no? O sea, cómo los celos sí se sienten en el estómago, ¿no? Y cómo eso es educado, etcétera. Entonces, quizá ese parámetro permitiría como esa posibilidad, ¿no? La condición de afectar y ser afectado, ¿no? Sara pues lo piensa desde Spinoza, Simmel desde otra tradición, pero sí permite ese vínculo, ¿no?
ponerlo sobre la mesa. Respondiendo, bueno, una última pregunta. Sí. Bueno, tomas en cuenta cuando el informante te está diciendo cómo adquirió el VIH y si es así, yo creo que sí es muy importante tomarlo en cuenta, pues esto marca como la pauta para comprender cómo es el proceso de asimilación en la vida cotidiana de la persona, ¿no? ¿Sí lo tomas en cuenta o queda de lado? Bueno, primero agradezco muchísimo las preguntas y los comentarios, sin duda que son todas muy sugerentes. La provocación de Jimena, sí, claro, me gustó. Sí, tampoco tengo respuestas, la verdad, ¿no? Porque es un debate respecto a la afectividad, quiero decir, es un debate súper amplio y que además no hay consenso todavía, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos llegó el giro sensorial y nos pone a pensar otra vez, ¿no? Cosas que más o menos ya íbamos ahí como solventando en términos teóricos. Pero tu provocación me parece interesante, ¿no? Lo dejo ahí, o sea, no te voy a responder, sino solo te voy a decir que me parece interesante. Es necesario disociar, claro. Pero tal vez no sea necesario, ¿no? Pero luego como que sale el hábito sociológico y entonces sí queremos categorizar todo. Sí, bueno, lo que tú deseas para mi investigación, en rigor de investigación. O sea, porque además, digamos que en términos metodológicos y en términos teóricos, o sea, no es lo mismo la construcción de una emoción, por ejemplo, sentir una emoción a sentir una respuesta emocional. O sea, esto no va a ser lo mismo a cuando yo le diga Priscila te quiero o no te quiero, ¿me explico? Entonces sí que hay, me parece, respuestas emocionales o afectivas distintas, pero tampoco no tengo una respuesta clara a cómo analizar cada caso, ¿no? Pero insisto, también creo que tiene que ver un poco con hábitos sociológicos, ¿no? Queremos categorizar todo, a lo mejor en la antropología no es tan así y tal vez está benéfico, no lo sé. Pero bueno, me parece importante. Luego, ¿cómo te llamas? Itzia. ¿Qué pasaba con los vínculos, no? O sea, ¿cómo se conformaban? Pues como lo mencioné un poco en la presentación, como un espacio conflictivo, ¿no? Un espacio donde todo el tiempo están reflexionando, bueno, todo el tiempo, durante muchos años están reflexionando, ¿sigo o no sigo? Y se me lo transmite, entonces alguien cercano, pero al mismo tiempo es alguien ajeno, es alguien extraño. Y aquí Siemens es muy productivo para pensar en cómo incorporamos al otro a nuestras vidas y cómo lo hacemos parte de. Pero la diferencia sí es muy importante, ¿no? Tanto que hace que muchos vínculos se destruyen, ¿no? Se diluyen, y los que se mantienen intentan un poco olvidarla, ¿no? O sea, en parejas que tenían más de 15 años de relación, por ejemplo, me decían, pues se vive normal. Pues te preguntaron, no, pero, o sea, ¿cuál es el espacio? No pasa nada, pues, o sea, él toma medicamentos, tú no, me dicen, nada. Pues como tomar ranitidina, por ejemplo, ¿no? Se lo toma, se duerme y ya se acabó, no pasa nada, ¿no? Entonces decía, no, bueno, pero la diferencia en el estado serológico, no, pero porque han hecho un trabajo muchísimo emocional y corporal muy amplio, ¿no? Para bajarle un poquito, digamos, o para asimilar al otro y para hacerlo parte de mi vida, ¿no? A pesar de esa diferencia. ¿Responde ya? Sí, gracias. Marta, está súper bueno lo que me comentas. Yo no vi un poco, digamos, como esta dimensión de atacar, por así decirlo, a las otras personas. Solo lo vi con mujeres que sentían muchísimo recelo, que sentían mucho coraje hacia los hombres, ¿no? Porque pensaban que era un virus, las mujeres que yo entrevisté, que era un virus de personas homosexuales y que entonces se lo habían transmitido a sus esposos. Entonces ellas odiaban muchísimo, por ejemplo, pensar en gays o ver a chicos gays, porque les remitía a eso, les remitían a su propio VIH, a su propio diagnóstico, ¿no? Incluso una de ellas, en un caso que ya fue un poco extremo, porque él se dedicaba al trabajo sexual, y entonces ella aparentemente era una persona muy abierta de mente, y ella también participó en los encuentros sexuales de él, ¿no? Trabajando. Entonces ella me cuenta que quedó traumada porque vio como un hombre penetró a su esposo, ¿no? Entonces ya fue cuando dijo, no, esto es de gays, esto tiene que ver con la penetración, no nada demás, y entonces se iba un poco más por el recelo. En otros vínculos más bien estaba, digamos, como un poco revestido de amor, ¿no? O sea, muchas personas sí pensaban, a mí me gustaría tener el virus, o me gustaría que mi compañera o compañero tuviera el virus, porque va a ser un acto de amor, porque me va a demostrar que me quiere y que me acepta, vamos a vivir lo mismo, ¿no? Entonces había una especie de fantasía. Lo que sí es importante respecto a eso es como hay fantasías relacionadas con el virus y hasta una erotización en términos de deseo con el virus, ¿no? Pensar en qué pasaría si lo adquiero, qué pasa si vivo como vive la otra persona, ¿no? Y estar un poco como en el juego de la ruleta rusa, de ok, si lo tengo, no lo tengo, ¿no? Me explico, también forma parte de incorporarlo.
Y para Olga, sí, es verdad. A mí, de hecho, se me fue algo, me acabo de dar cuenta en el análisis y sí ven un poquito al respecto, los voy a retomar. Tal vez en la condición de afectar y ser afectada puede haber una respuesta, pero creo que podría suceder un poco como con Roberta, ¿no? Que entonces se va hacia los estudios de los afectos y es cuando también, cómo rescatar allí los sentidos, ¿me explico? Pero yo concuerdo en que tampoco no hay respuesta, no hay certezas, ¿no? Quisiéramos tenerlas, pero tenemos todavía tiempo, ¿por qué no abrimos una segunda ronda? Bueno, iba a comentar, hace rato estabas hablando de, bueno, ya no sé cómo lo relacioné, pero teniendo en cuenta lo que nos dice Marta, como es, no sé si esta cosa de tener SIDA, de como dos posibilidades, a tener como empoderamiento, yo te puedo contagiar, o sea que te puedo prácticamente matar, o sentirse sumiso, porque sé de un caso en el que es una relación de hombres y uno quiere ya así como ya, o sea, ya no se quiere, ya no pasa nada y ya el otro quiere ver gente para él, pero tiene miedo que lo acuse, ¿no? O sea, porque es como, él se lo va a decir en algún momento con las personas que salga y su pareja con la que ya no funciona puede ser que se inmiscuya y lo haga de alguna manera que pues que lo afecte, ¿no? Que al final de cuentas se tiene que decir porque es un asunto muy bastante serio, que ya está diciendo que hay cosas ya que disminuyen como el virus, pero como que qué tanto empodera, ¿no? Como a esa persona, o si les disminuye como esta... Ajá, como los pone sumisos y qué tanto lo sensorial se ve eso, ¿no? Como esto que ya se hablaba antes, ¿no? Que la comunicación no verbal y que si ellos se expresan, si se expresan de su cuerpo de distinta manera al contagiarse, o si contagian al otro, ¿qué pasa? ¿Alguien más? ¿Jiménez? Bueno, me llegó una reflexión que ya me estuve respondiendo, pero el caso es que, o sea, tú hablabas de el cuerpo con VIH, que tú te haces responsable como individuo, ¿no? Ajá. Sin embargo, a mí me parece también que el VIH se ha vuelto una enfermedad muy colectiva, ¿no? Es decir, pero no sé si estoy tan de acuerdo con esta reflexión, porque también hay organizaciones de cáncer, de diabetes, etcétera. Sin embargo, me parece que el VIH también tiene mucho que ver con la comunalidad y con la colectividad, más que con cualquier otra enfermedad. Eso ya no está disasociado de la corporalidad, definitivamente, pero también me parecería importante hacer esa reflexión para una investigación forzosamente del VIH. Y la otra es si no involucraste a pacientes, no sé si existen, no sé cómo se maneje, lesbianas, por ejemplo, intersexuales o de otras diferencias, no sé. Porque no hablaste en ningún momento, ¿verdad? No. ¿Alguien más? Hay una cosa bien puntual así de bibliografía. ¿Hay alguien aparte de Ahmed que haga como un recuento de esta discusión entre sociología de las emociones, antropología de los sentidos, o sea, que problematiza así percepciones de sentidos y sentimientos y o sea, ella lo hace súper bien, pero hay alguien que haga como todo ese recuento también? Yo solo conozco quienes trabajan en eso. Compañeros. Sí, pues yo debo comentar que me agrada mucho el que se puedan abrir estos espacios, justo porque creo que el aspecto de las emociones es un campo que apenas se está abriendo, ¿no? Aquí en México es agradable ver que hay gente interesada en investigar la relación entre cuerpo y emociones, entre la mente y el cuerpo. Y bueno, más bien la pregunta es para ambos, no sé, contigo Roberta no alcancé a escuchar muy bien todo tu discurso, llegué tarde, pero me gustaría, me pareció interesante lo que escuché, me pareció muy sensible, muy hermoso, y me gustaría, bueno, ahí si después compartan el documento, todo este trabajo que ustedes organizan con la gente, de qué otras ramas se toman psicocorporales, por ejemplo, que tanto invierten en otras terapias o cómo lo manejan en ese sentido, y si ustedes mismos llevan un apoyo emocional, cómo es su trabajo, ahora sí que cómo es su trabajo personal.
Bueno, yo tengo que decirte algo. No soy Roberta Granelli. Soy Roberta, así me llamo, pero no Granelli. En realidad yo leí la ponencia de una compañera del doctorado, pero te puedo pasar su correo para que lo escribas y le hagas sus comentarios. Pero sí puedes responder. No puedo. Sí, porque Roberta Priscila estuvo en la primera mesa, entonces. Pero así lo dejo. Está penado. Entonces, ¿alguien más quiere preguntar? Vamos a responder y nos da tiempo para abrir otra todavía. Primero, ya se fue la compañera, perdón, es que olvidé responder. Preguntó si yo me había centrado en cómo fue el proceso de adquirir el virus. Ustedes son sus amigas, díganle que sí, por favor. Que sí lo tomé en cuenta. Hice una reconstrucción de cómo fue el proceso de adquirir el virus y luego cómo se insertaron de nuevo en la vida amorosa, en la vida afectiva. Entonces sí me centré en esta dimensión. Y por supuesto que ha sido importantísimo, ¿no? Porque esto, o sea, la biografía de cada persona da cuenta de cómo fue que lo adquirieron, pero también de cuáles fueron, digamos, como las condiciones sociales que tuvieron para poder asimilarlo, ¿no? Entonces, eso sí. Y luego, ¿cuál es tu nombre? Daniela. Entonces, luego Daniela nos preguntaba de manera muy importante, ¿qué pasa si esto tiene que ver con una condición de empoderamiento, si es una condición de sumisión, y qué pasa allí con el cuerpo y los sentidos y la culpa, ¿no? Bueno, me parece que tú has dado la respuesta, o sea, repito que es un escenario sumamente conflictivo, ¿no? Y depende mucho de la clase social y del género y también de las herramientas que tenga cada persona para asimilarlo, ¿no? Entonces, lo que buscan grupos de autoapoyo, y se relaciona un poquito con lo que tú decías, ¿no? Es eso, es ayudar a las personas a que vean que pueden vivir, a que vean que van a estar bien, a que vean que la vida sexual no se terminó, por ejemplo, que van a seguir sintiendo placer corporal. Y aquí entra, por supuesto, que el trabajo colectivo, pero ya depende de cada historia de vida, ¿no? Y la culpa es algo, es una emoción. Es que yo no hablé ahora tanto de emociones, quiero centrarme en sentidos, pero si nos ponemos en términos de emociones, es súper simple, como la intervención. La culpa, por supuesto, que sí es importantísima para este tipo de vínculos, ¿no? Porque además todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, en los primeros años van a pensar, ¿y entonces por qué está conmigo? Y no se va por miedo, por ejemplo. Hay un poco de culpa que si me deja, me va a dejar por vivir con VIH, y si yo se lo transmito a mi pareja, ¿no? O sea, no me lo podría perdonar, decían muchas personas, entre usted, ¿no? Entonces, la culpa va a contribuir a ello. Lo que yo creo de las emociones, ya que ustedes lo mencionan, y para responder un poco a Jimena, es que también las emociones, de acuerdo con el enfoque de ACME, se pueden convertir en un motor para la movilización corporal, ¿no? Y ahí, por supuesto, que hay una estrategia queer en la autora, pero el miedo, por ejemplo, o la culpa ha hecho que muchas personas se muevan hacia grupos de autoapoyo e intenten resignificar un poco el padecimiento. Por supuesto que estudié sociología, por supuesto que sí considero las dimensiones colectivas, es muy interesante lo que dices. A lo que yo me refería es que es la biomedicina, ¿no? O sea, digamos, la tecnosciencia aplicada a la medicina y la epidemiología, sobre todo, que hace que se traslade el monitoreo y el cuidado al espacio privado, y que entonces dependa de quien vive con el virus después del diagnóstico, sí se toman los medicamentos, sí se hacen las pruebas son pruebas cada 6 meses para conteo de carga viral, conteo de CD4 y estas cosas. En ese sentido está en el espacio individual, está en el espacio privado. Digamos que se pierde la dimensión colectiva porque es una práctica biomédica contemporánea, ¿no? Que podemos ver en otros padecimientos. Tiene que ver, insisto, con la tecnocientificación de la medicina, tiene que ver con la injerencia de las industrias farmacéuticas, por ejemplo, tiene que ver con otros elementos de alcance más global que hacen que se traslade al espacio privado y al espacio individual. Pero en el caso del VIH, como muy bien lo mencionas, es la dimensión colectiva la que permite resignificar, ¿no? O sea, acudir a grupos de autoapoyo, conocer a otras personas que viven lo mismo que tú vives, es lo que permite resignificarlo y saber que van a estar bien y que pueden vivir muchos años más, ¿no? Entonces, es muy bueno lo que comentas. Sobre lesbianas, sí, lamentablemente no encontré chicas que se asumieran como lesbianas, mucho menos personas que se asuman como intersexuales.
y que vivan en condición de cero discordancia. Allí tengo una crítica al respecto. Creo que las mujeres están totalmente, y no lo he dicho yo, lo han dicho muchísimas otras feministas como Ana Michastegui, ¿no? Las mujeres están totalmente invisibilizadas en la pandemia, ¿no? Es cierto que en México al menos y en otros contextos de habla hispana, no sé si en España haya sido así, pero inició como una pandemia focalizada en varones, que es cierto que luego se extendió a mujeres, pero hay mucha invisibilización, no hay políticas públicas para ellas, o sea, y al mismo tiempo, como lo comentaba al inicio de la presentación, ellas también juegan un poquito con esta invisibilización, la aprovechan en cierto sentido. Hay un grupo para mujeres nada más en la clínica Condesa y yo no puedo entrar, por ejemplo, ¿no? Por asumirme como hombre. Y porque también ellas aprovechan eso. Muchas mujeres me dijeron, no, yo cómo voy a ir al kinder de mi hijo y decir que vivo con VIH, no, o sea, ellos no van a sospechar nunca que yo vivo con VIH, me decía una mujer. Pues porque me ven como una madre de familia, normal, por así decirlo, ¿no? Como una madre de familia habitual que vive su vida. Y a mí me sirve, porque además ella era masajista, y decía, entonces, si yo le cuento a las personas, pues no van a querer muchos tipos que les dé masajes, porque van a pensar que entonces se los puedo transmitir con el tacto, ahí aparecen otra vez los sentidos, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco por ello. Y sí, fue en verdad algo súper desafortunado no acercarme a experiencias de lesbianas, ¿no? Lo que hice en la tesis de doctorado fue solo describir cómo muchas investigaciones han dicho que ellas están invisibilizadas y que además en sus prácticas son digamos, vistas como sujetas fuera de riesgo, ¿no? Porque no existe el pene y no hay una práctica penetrativa pene-vagina, ¿no? Pero investigaciones epidemiológicas, han demostrado que sí se puede transmitir el virus entre mujeres. Que es más baja la probabilidad, es cierto, pero sí se puede. Hay casos ya así contabilizados desde la estadística, ¿no? Entonces es algo importante. Y la otra que también va a responder Priscila, que si tuvimos o no apoyo emocional, es que es un tema muy complicado, ¿no? Trabajar con emociones, digo, te cuestiona tus propias emociones, no me dejan mentir las personas que lo han hecho aquí, y es muy difícil, ¿no? O sea, reconocer primero las emociones o las respuestas afectivas y corporales que tú presentes por el tema que estás investigando, situarte como sujeto del relato etnográfico y además, en cierto sentido, atender las peticiones de la gente que entrevistas es súper complejo. Yo recibí apoyo emocional, sí, lo hice con las personas que fungieron como interlocutores, también fui apoyo psicológico, me regresó a terapia a investigar mujeres y con colegas. La cuestión psicocorporal no la trabajaste tú, la ampliación del cuerpo y las emociones, personalmente. Sí, en espacio terapéutico. Sí, claro. Sí, porque además, para que alguien pueda asumir que forma parte del relato etnográfico del tema que investiga, es sumamente difícil, ¿no? O sea, necesitamos mucho valor para decirlo, para asumirlo, para pensarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece, desde una óptica feminista y sociológica también, importantísimo situarnos en las investigaciones que hacemos, ¿no? Entonces, creo que también para eso sirven los estudios de la afectividad, ¿no? Para demostrar que allí hay un canal muy importante de investigación, no solo por tener un grado de maestría o doctorado, sino por las implicaciones éticas y emocionales y afectivas que conlleva investigar, ¿no? Como un acto corporal, ¿no? Es importantísimo. Y Jessica, ¿sobre quién ha investigado al respecto? Pues desde la sociología aquí tenemos a muchos exponentes, ¿no? Pero el equipo de Olga, Pris y Adriana han hecho también trabajos importantísimos para situar la afectividad en términos sociológicos, entonces ellas son una referencia obligada. Marta Rizzo también, un poco desde la antropología, entonces sí que hay. Elena López, que está aquí en el CIEF, ¿no? Que se enfocan un poquito más a literatura, pero sí que hay, digamos, es un campo naciente, como ya lo mencionaban, pero sí hay varias referencias para situarnos y para comprender también los límites teóricos. La antropología y la sociología, por ejemplo, no lo ven igual. Y luego, si nos vamos a feminismos, los estudios de las emociones, los afectos, todos los estudios sensoriales tampoco están comprendiendo igual la experiencia corporal. Es un trabajo muy grande. Añadiría que justo el esfuerzo de este espacio es tender esos puentes y vasos de comunicación, feminismos, sociologías, antropologías, ¿no? Porque de pronto las hiperespecializaciones enriquecen ciertas dimensiones de análisis, pero empobrecen justamente ese diálogo, ¿no? Entonces, más bien como de lo que se trata es este intercambio, ¿no? Y
que eso fue como, o ha sido la riqueza de este espacio, ¿no? Que la bibliografía es un poco como también producto de todas, como los hemos ido incorporando, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si abrimos una última ronda y ya nos vamos a comer? ¿Quién más quiere opinar? Todavía tenemos unos minutos. No se vale. Por favor. Bueno, pues en principio muchas felicidades, está súper sugerente la investigación de Roberta, que no está acá, ¿no? Pero y pues más bien es como, más que una pregunta, es como una reflexión teórico-metodológica, por decirlo así, que me viene a la mente, ¿no? En términos de si es o no conveniente o posible incluso, ¿no? Delimitar como la observación de los sistemas interactivos que están, digamos, de alguna manera focalizando, ¿no? O sea, pensaba concretamente en tu investigación, ¿sabes? Y decía, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, presentarte como una madre con VIH en el kinder de tu bebé, de tu niño, a la relación que puedas establecer con tu familia, en tu hogar o con tu pareja, a la relación que establezcas con otros padres con un grupo de autoayuda, ¿no? O sea, digamos, son 3 escenarios interactivos en donde, te digo, es como una pregunta abierta que me hago, ¿no? Si convendría, si sería posible, como hacer distinciones analíticas en términos de las expectativas que cada espacio, digamos, en un sentido no solo físico, ¿no? Sino espacio entendido en el sentido de construcción, digamos, social, ¿no? Que suena como muy abierto, pero que creo yo que hay, digamos, ciertas diferencias que quizás cabría precisar, ¿no? Porque finalmente, lo pienso también un poco en términos de mi investigación, que bueno, mañana ya les platicaré un poco de ella, pero bueno, yo estoy observando la relación entre trabajadora del hogar remunerada, comúnmente y mal dicho, como se conocen a estas trabajadoras domésticas, que no es correcto denominarlas así, trabajadoras del hogar, digamos, es la denominación que ellas mismas han apoyado que se aplique para su gremio, y la relación que mantienen con la empleadora, ¿no? Entonces para mí era muy interesante ver que, por ejemplo, ellas pueden tener como un tono interactivo muy particular en casa, ellas dos solas, al que pueden tener en un supermercado, ¿no? O al que pueden tener cuando la trabajadora acompaña a su empleadora a la escuela de sus hijos, ¿no? Porque evidentemente ahí el contexto, digamos, el contexto interactivo difiere en ciertos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, yo me preguntaba un poco eso en el caso tuyo, por ejemplo, sobre todo en términos de los grupos de autoayuda, ¿no? Yo creo que ahí sí debe ser como muy particular la forma, digamos, de la experiencia que se da. En el caso, por ejemplo, de la escuela, ¿no? El kinder de la mamá que iba al kinder, porque evidentemente ahí la información es reservada, ¿no? Y en el otro espacio justamente es una información, por decirlo así, abierta, ¿no? Entonces, bueno, sería como, y bueno, el caso de Roberta que no está, pero igualmente, ¿no? O sea, creo que también es interesante, no sé si no caché o no lo menciona, ¿no? Como exactamente cuáles son los espacios interactivos que ella está observando, ¿no? Si son las relaciones, digamos, de la pareja, ¿no? O la pareja en relación a otros contextos. Y bueno, por ahí no se me una reflexión. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, una última cosa, a mí me gustaría saber, porque me parece muy interesante en realidad esto que hablas del proyecto para plantar afectividad, me gustaría saber un poco más, si es que tú sabes más a detalle, o bueno, para no tomar el tiempo y desviarnos del tema, no sé si hay un grupo en específico o algo donde justo se cree y se juntan personas interesadas en trabajar el aspecto de manera científica, pero también de manera consciente. Entonces, eso, bueno, si quieres al final pasas la información, no sé, pero para seguir en contacto. ¿Alguien más? Bueno, para responder estas dos últimas, sí, Carolina, es cierto, es muy sugerente lo que comentas. La verdad, yo no puse tanto énfasis en tales distinciones, pero me has hecho pensar al respecto y es algo en lo que voy a reflexionar. Sin duda que va a haber matices muy distintos, ¿no? O sea, digo, sí identifico las diferencias de interacción, pero no fue algo que exploté, vaya, y está súper bueno. Muchas gracias. ¿Quieres contestar el nombre? Por fin puedo decir algo. No, es súper interesante justamente pensar
como el título de la obra de Goffman, ¿no? De los momentos y sus hombres. Son los momentos o las situaciones los que implica una presentación determinada del yo, ¿no? Y en ese sentido hay una mediación de expectativas diferentes según el escenario de interacción. Eso es súper sugerente para lo que está trabajando César, como ya mencionaba. No es la misma la presentación que tú haces de ti mismo en un grupo de autoayuda, al que vas a hacer en el kinder como mamá, ¿no? O sea, ahí se ponen en juego otro tipo de informaciones, ¿no? Que tienen que ver justamente con la definición de la situación, que justo Lair, pues, bueno, tú sabes, ¿no? Retoma como ese argumento para identificar disposiciones múltiples que obedecen a las exigencias de esa situación, ¿no? Y que en ese sentido, o sea, como que parecerían contradicciones del individuo, pero que en realidad responden a las expectativas que la situación te impone en el momento de interactuar, ¿no? Y creo que en términos metodológicos para el tipo de investigación que hace tanto César como Roberta resulta bastante relevante, ¿no? O sea, inclusive hay trabajos sobre cómo las parejas conforman equipos, ¿no? Cuando están siendo entrevistados, pero la narrativa cambia cuando son entrevistados por separados, ¿no? Acá, hasta donde entiendo, Roberta acudió a un seminario que trabajaba sobre las comunidades poliamorosas, grabó esas sesiones que eran una suerte de talleres, ¿no? Sobre lo que significa ser parte de una comunidad así, y hasta donde sé es lo que ha hecho, pero no sé si ya haya entrevistado, ¿tú sabes? No. Está en grupos focales. Ah, está con grupos focales, pero bueno, hasta ahí, pero yo le paso el recado. Sobre la duda de la compañía, grupos académicos que trabajan en afectividad, sí, hay varios, insisto, en el CIER, la doctora Elena López, ¿no? Trabaja mucho al respecto, en la UACM la doctora Marta Rizzo, aquí mismo, regreso también a la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales Marina Ariza, ¿no? Y en la UAM, sobre todo en la UAM Azcapotzalco, está el grupo de mis colegas, de Olga Sabido, Adriana García y Priscila Cedillo, que también tienen trabajo importantísimo. Entonces, todas ellas, solo mujeres, ¿eh? Tienen muchos seminarios, tienen muchísimas publicaciones y hacen esfuerzos impresionantes para abordar el tema. También un último comentario relacionado con esta aportación que hace Caro. Pensaba justo en cómo tu información es bien interesante y bien rica para distinguir como diferentes contextos interactivos. Por ejemplo, pensaba esa parte de el contexto interactivo con el personal médico, la enfermera que se pone un guante porque tiene riesgo de que con el contacto se contagie. El contexto interactivo de la familia, esa hermana que le echa cloro al inodoro, ¿no? Y los contextos interactivos de intimidad con la pareja. O sea, se recuperaría lo que te interesa, contacto, fluido, pero en 3 contextos interactivos. Entonces estaría como muy bueno organizar esa información tan rica que tienes, ¿no? Sin perder lo que te interesa, el contacto y el riesgo sexual. Me encanta ese ejemplo que diste porque me recordó una escena de campo que no había pensado en analizar con este marco, pero que tiene todo que ver. Yo lo había pensado en documentos que he encontrado, pero yo trabajo con las rescatistas, ¿no? De supuestas víctimas de trata. Y me acuerdo de una escena que una de las trabajadoras sexuales me contó que llegó la psicóloga, le iba a hacer la entrevista ahí y no se quería sentar en la cama, era el único lugar donde se podía sentar la psicóloga y le dijo que no, porque ahí se hacían relaciones sexuales. Le dijo, te la hago parada, ¿no? La psicóloga. Y la trabajadora sexual le dice, mira que también parada cojo, ¿no? Me pareció una escena, ahora la recordé, increíble, como de esta cosa de la sociedad, de contagio, de si me siento ahí en esa cama de fluidos, etcétera, y la reacción de esta mujer también como de todo este espacio hay sexo, ¿no? Es súper interesante. Gracias. Sí, creo que aquí podría salir otro artículo incluso, pues bueno. Bueno, si
no hay otra persona que quiera comentar, no nos resta más que agradecerles el espacio, la atención, invitarles a que vengan mañana, porque como pueden ver en nuestro programa tenemos más mesas incluso, vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche con trabajos súper interesantes. Pues muchas gracias, aquí les esperamos.